Buenas tardes a todos. Mi nombre es Samantha Barrón, colaboradora del Centro Documental para la Innovación Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 19B, en Guadalupe, Nuevo León. Les damos la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan en esta tarde, a quienes estuvieron presentes en nuestra sesión de Zoom y a quienes están viendo nuestra transmisión por medio de Facebook. No pudimos realizar la transmisión en vivo debido a algunas fallas técnicas, pero compartimos con ustedes el video de esta charla, importante charla que nos imparte el maestro Eric Mejía Rosas. Y bueno, esperamos que sea muy interesante para ustedes. Aquellos que no hayan podido estar con nosotros presentes en la sesión en vivo y tengan algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer al maestro Eric, pueden por favor compartirla en el chat de esta publicación y nosotros la vamos a hacer llegar con el maestro Eric para que posteriormente le esté dando respuesta a sus dudas y comentarios. Y bueno, seguramente podamos tener alguna otra charla que podamos transmitir por aquí para dar respuesta. Iniciamos. ¿Me escuchan bien? Ok, muchas gracias. Bueno, pues esta tarde vamos a presentarles una charla titulada El viaje autoetnográfico, conexión entre lo personal y cultural para la investigación social. Esta charla nos la va a impartir el maestro Eric Mejía Rosas. Voy a leerles una breve semblanza, una breve descripción de su trabajo y su experiencia. El maestro Eric Mejía Rosas es historiador por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestro en antropología social por el CIESAS Sureste-Noreste. Él ha colaborado con la Fototeca Nuevo León en la catalogación de los fondos Fundidora y William Breen Murray. Ha trabajado además en restauración, remodelación y diseño museográfico del Museo Estación del Golfo en la Casa de la Cultura Nuevo León. Fue parte del proyecto Muerte y Resurrección en la Frontera, procesos regionales de construcción de la cultura en el noreste de México y sur de Texas, los casos del hip hop y la música norteña, donde colaboró como investigador y además como catalogador del Fondo Fotográfico Música del Noreste. Él actualmente colabora en el proyecto Historias del Reino y Rap con Historia, cuyo nombre tiene un hashtag que pueden ustedes identificar en redes sociales, Rap con Historia. Estos son proyectos de talleres y de difusión audiovisual de la cultura hip hop en Nuevo León. El maestro Eric actualmente se desempeña como docente del programa LIE, Licenciatura en Intervención Educativa, en nuestra universidad, Universidad Pedagógica Nacional, en la Unidad 19B. Él imparte las materias Desarrollo Regional y Microhistoria, además Movimientos Sociales Locales, pues materias yo creo en las que él tiene mucha experiencia y muchas cosas interesantes que compartir con los estudiantes. Le damos la bienvenida. Voy a compartir la presentación del maestro Eric. Listo. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, Eric. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta charla. Y pues toda tuya la palabra. Bueno, gracias, Samantha. Buenas tardes a todos. Ya me presentó Samantha. Básicamente las diapositivas son fotografías, por los que voy a pedirle a Samantha que conforme vaya hablando, pues vaya cambiando de diapositivas. Sí, claro, yo aquí estoy al pendiente. Sí. Bueno, ¿puedes pasar a la primera diapositiva? Bueno, además de los trabajos que mencionó Samantha, he trabajado como investigador social, como científico social, en otros proyectos. He trabajado como investigador en proyectos de migrantes centroamericanos, principalmente de Honduras, y también con jóvenes músicos raperos en la zona metropolitana de Monterrey, también con trabajadoras del hogar. He trabajado también con exobreros, extrabajadores, extrabajadoras de la antigua siderúrgica de Fundidora. También he trabajado con documentos históricos, paleografía
y con internos en los diferentes cerezos de Monterrey y también principalmente de la Ciudad de México y del Estado de México. Bueno, toda esta investigación que he realizado, en un principio utilizaba a lo que se le conoce como la etnografía. Pues como ustedes saben, la etnografía es el corazón de la antropología. Es lo que se puede definir como la descripción de las culturas. Y si ustedes ya vieron en sesiones de metodología, ¿qué es lo que incluye la etnografía? Pues es la observación participante, estar ahí en el lugar donde vamos a realizar nuestra investigación, nuestra colaboración con nuestros interlocutores. No los llamo sujetos de estudio porque todos somos sujetos, son nuestros interlocutores. Y también requiere de otras técnicas y otras herramientas como el diario de campo, revisar otros documentos, documentos de archivo, documentos imagéticos. A imagéticos me refiero como la fotografía, no solamente la imagen, sino lo que subyace en la fotografía, en los metadatos, en las escrituras que tienen al reverso, en el formato, la intención de donde se tomó y el fotógrafo que la tomó y con qué intención. Bueno, esto de la etnografía se trata a partir de la propia investigación, de encaminar el proceso de análisis a partir de cuestiones presentes, pues se ha señalado que se debe tener cierta objetividad para acercarse con los interlocutores o con los sujetos de estudio. Sin embargo, ¿sí puedes ir cambiando de diapositiva, Samantha, por favor? Sin embargo, en esto de la etnografía existe otro tipo de metodología que se llama autoetnografía. Al yo estar realizando trabajo de campo en el municipio de García, es ahí donde estaba estudiando las juventudes, la juventud o los jóvenes, cualquier concepto que ustedes quieran utilizar, pues tuve que establecerme en el municipio de García. ¿Qué era lo que me interesaba a mí? A mí me interesaba saber, conocer, comprender cómo los jóvenes raperos construyen las experiencias frente a la narcoviolencia. Como ustedes saben, se habla de un periodo de narcoguerra, de necropolítica, que comenzó a partir del 2006, durante el gobierno de Felipe Calderón, y supuestamente terminó en el 2014, más o menos, por ahí, señalan algunos investigadores. Sin embargo, al estar realizando trabajo de campo, pues me doy cuenta que no, que sí se están disputando algunas plazas, pero que principalmente la guerra contra el crimen organizado o la narcoviolencia se dispersó hacia las periferias. Aquí en este mapa de la zona metropolitana de Monterrey, pueden ver los que son las periferias. Salinas Victoria, Marín, General Suazua, Pesquería, Cadereyta, y aunque García se considera como parte de la zona metropolitana de Monterrey, pues con base en mi investigación es considerado periferia. ¿Por qué? Porque está a una distancia muy lejana del centro de Monterrey. Además, es una zona no solamente precaria, sino en ciertos aspectos hay marginación o marginalidad, y cuenta con otras conexiones distintas a las diferentes dinámicas de los otros municipios de la zona metropolitana de Monterrey. ¿Qué es? Si puedes cambiar de diapositiva, por favor. A la diapositiva 7 y luego, nada más para que vean las fotografías. Bueno, estas fotografías son parte del registro que realicé de mi estancia en García, y pues percibí precariedad laboral, violencia, diferentes tipos de violencia. Voy a presentar. Perdón, Eric, Y, ¿me escuchas? Sí. Voy bien en esta diapositiva, Sí. me adelanto un poco. Sí, si quieres, adelántate a la 8.
Sí, es nada más para que vean el municipio de García, cómo está conformado. Y ya presentando el mapa, sí, la 8, sí, esa. Okay. Bueno, pues lo que me interesaba o me interesa investigar es cómo los jóvenes construyen a partir de sus experiencias la narcoviolencia. ¿En qué me basé principalmente en cuestión conceptual? Pues fue en el triángulo de la violencia de Johan Galtung. Johan Galtung es matemático noruego, sociólogo, que él identifica 3 tipos de violencia directa, que es la que nosotros percibimos. La línea que está atravesando el triángulo como un iceberg, la punta de los golpes, las agresiones verbales, la violencia simbólica, las amenazas, todo lo que se verbaliza y que podemos ver y sentir es la violencia directa. Pero él también habla de otros tipos de violencia, que es la violencia cultural y la violencia estructural. Esa difícilmente la podemos percibir. ¿Qué es la violencia cultural? Pues la violencia cultural se refiere a las desigualdades, la discriminación, exclusión, el clasismo, el racismo, etcétera. Todo esto respaldado por diferentes instancias o instituciones como la religión, la iglesia, las escuelas, el mundo académico y diferentes aspectos de la cultura de una sociedad que legitiman ese tipo de violencia, la violencia de género, el machismo, etcétera. ¿Qué es la violencia estructural? La violencia estructural es la que vivimos enfrascados. Esta violencia estructural se refiere pues a la precariedad laboral, a la falta de infraestructura en las colonias, en los barrios, en los fraccionamientos, como puede ser la falta de transporte urbano, el continuo corte de servicios como el agua, la luz, el gas, etcétera. En esta parte de la violencia estructural que mantiene a la comunidad o a la sociedad en pobreza, a veces es intencional o no intencional por parte del Estado, por parte de una narcomáquina que está con empresarios, con la educación, donde está inmersa la sociedad civil, con los políticos y todo ese aparato gubernamental que representa los militares, la policía, los políticos, etcétera. Puede estar conectado o no esta violencia estructural, pero es lo que mantiene en precariedad y en marginación a la sociedad. Entonces, ¿qué me interesaba de este tipo de violencia en García? Yo primero, pues me interesaba por la violencia directa, por cómo los raperos a partir de su música, de sus discursos, de sus relatos, de las entrevistas, etcétera, ellos visualizaban la narcoviolencia. Sin embargo, al estar viviendo en García, me di cuenta de muchas cosas, de todo lo que les mencioné, de toda la violencia cultural y estructural. Entonces, esto era más de raíz. Había que investigar más de raíz y no daba con ese punto clave para poder comprender estos tipos de violencia y dónde estaba inmerso y dónde estaba investigando. Si quieres, puedes pasar a la diapositiva 9. Bueno, al estar entrevistando a los raperos, pues se crearon varios testimonios. Por ejemplo, el testimonio oral a partir de la entrevista. Un rapero me comenta, un joven de menos de 25 años, lo siguiente. Sí se puso peligroso aquí el asunto. Del 2008 al 2010 fue lo más pesado. En García había células delictivas. Ibas por la calle caminando y veías que llegaba la patrulla, paraba un carro y bajaba la gente. Luego miraba que llegaba otro carro y se llevaba a las personas. De ese forque estaba el asunto. Ya no sabías de quién esconderte. Ya no sabías si temerle más a los policías o a las camionetas que andaban por las calles. 2008, 2009, 2010, todo García estuvo controlado por la delincuencia. Esos fueron parte de las construcciones, de las experiencias de los jóvenes que yo fui registrando en mi diario de campo,
pero me di cuenta que había otras manifestaciones, como su expresión mediante el rap, que también era cuestión de análisis. Por ejemplo, otro rapero mencionaba en un verso: no creo en promesas ni en todo lo que dijeron, creo en los que hablaron y los que desaparecieron. Creo en Ayotzinapa, Tlatelolco y los mineros, que todos somos presa de un gobierno traicionero. Creo en la palabra y en que el diálogo se respete, pero si quieren oprimir, voy a afilar el machete. Quiero mis derechos, garantías individuales y que traten al indígena como todos iguales. Un sistema educativo que no explote a las personas, donde imponen su doctrina y las mentes que no razonan. Un sistema educativo que valore las neuronas y aprecie habilidades de seres en cada zona. Entonces me di cuenta que era de esta forma como los raperos y los jóvenes, porque específicamente me basaba en los que construían rap, en los que hacían rimas, pero también tuve acercamiento con otros jóvenes que eran escuchas. Era como veían ese tipo de violencia, pero yo sentía que faltaba algo para comprenderla. Y pues tenía ahí un vacío en, en mi marco teórico, en mi investigación, hasta que me hablaron de la autoetnografía. ¿Sí puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, lo que les mostré fue cómo yo realicé mi etnografía, que es la descripción de una cultura, análisis de una cultura, mediante el trabajo de campo, diario de campo, entrevistas, análisis de canciones, conversaciones incluso que no son una entrevista, pero que a veces también son muy valiosas. Pero yo necesitaba no conocer esas experiencias, sino conocerme primero, conocerme como habitante de una periferia, de un barrio precario, de un lugar marginado, también como habitante de una zona metropolitana en narcoviolencia y necesitaba expresar eso en mi investigación, no como parte de un planteamiento del problema o de una justificación del tema que yo estaba investigando, sino más bien entrecruzar el conocimiento de mis interlocutores con mi conocimiento. ¿Por qué? Porque la investigación estaba entre lo subjetivo y lo objetivo. Como les mencioné, la autoetnografía tiene una carga muy subjetiva, diferente a la etnografía, que puede ser subjetiva o objetiva. Sin embargo, yo ya había realizado esta investigación con mis interlocutores y necesitaba de este recurso, de este método o de esta técnica para poder encaminar el proceso de análisis. ¿Cómo se define la autoetnografía? Pues esta es una vertiente de la investigación cualitativa. Esta se aplica al estudiar un grupo social del cual el investigador forma parte. Yo formo parte de este grupo social, es decir, estoy ubicado como sujeto de mi propio estudio por relacionarme directamente con el contexto social y cultural, económico, y por desarrollar una actividad con el grupo social a estudiar. Entonces, requería de este método, de esta técnica, no solo para conocer, sino para conocerme, para ver cuál es mi mirada, cuál es mi perspectiva, cómo también de construirme y, y no basarme solamente en lo objetivo, sino también en parte de la subjetividad, tanto mía como de mis interlocutores, para poder llegar a mi objetivo de investigación. En esta parte de la autoetnografía, las personas que la realizan tratan de conectar esa parte personal con lo cultural y lo social. Y esta se escribe normalmente en primera persona. Es decir, voy a poner un ejemplo. Podemos conectar o mezclar la etnografía, la investigación, el marco teórico con nuestra propia autoetnografía. Lo que yo hice en mi trabajo de investigación fue que en un principio estructuré toda la tesis, planteamiento del problema, objetivos, ubicación, marco conceptual o marco teórico, revisión historiográfica o estado de la cuestión,
después contextualizar y lo que me arrojó en un principio la etnografía. Al final de cada capítulo, que se basaba primero en el contexto, en la historia de los jóvenes, en la música, en las producciones musicales y en el análisis de sus letras, pues al final de cada capítulo yo ponía parte de mi propia experiencia como sujeto de mi propio estudio. Entonces ustedes, al realizar una investigación, pueden hacer lo mismo. Es válido poner qué es lo que piensan ustedes, qué es lo que sienten, cuáles son sus emociones, qué de eso, de lo que están investigando, ustedes han vivido. Por ejemplo, cuando vi sus trabajos sobre bullying, violencia de género o los diferentes tipos de violencia que los alumnos presentaban, pues ustedes pueden poner interconectado a lo largo del texto o al final de cada capítulo esta parte de su pensar, de su ser como sujetos de estudio para poder mostrar un entorno cultural o un entorno social que justifique esta investigación y que también la alimente. Sí, puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, voy a mostrar ahorita un ejemplo, una parte de lo que yo construí. Ya les hablé un poco de García, de qué eran los tipos de violencia que se presentaban, pero eso lo escribí desde mi posición como historiador y como antropólogo. Necesitaba escribir desde mi postura como habitante de la periferia, como productor musical y, y como perteneciente a un barrio precarizado o un barrio marginal. Entonces, en esta parte de la ortografía se resalta mucho la narrativa. Esta narrativa que pretende estar apoyada por la memoria, por la historia, puedes relatar momentos del pasado, del presente, incluso parte de tus sueños o de tus emociones para un futuro. Sin embargo, debe de estar bien estructurado y que responda a los objetivos de investigación, que era lo que yo quería mostrar. Primero en el contexto, quería mostrar esa precariedad, esa marginalidad y ese tipo de violencia en la que vivían los jóvenes en el municipio de García. Entonces, yo me introduje con un relato de quién soy, cuál es mi identidad, qué fue lo que yo viví, qué fue lo que yo viví siendo habitante de la periferia. Esta imagen que les pongo es del barrio donde yo crecí, en tierra propia, y a partir de un producto imagético, como la fotografía, se puede acompañar un relato autoetnográfico, como el que les voy a leer a continuación. Esta es parte de mi etnografía en el texto. Crecí en tierra propia, como niño, joven estudiante de preparatoria y de licenciatura, padre de familia, trabajador de fábrica y de la construcción, compositor de canciones. Era común ver en esa colonia violencia familiar, asesinatos, robos y riñas callejeras, pero no todo el tiempo era así. Por las noches, los vecinos salían a convivir. Niños, jóvenes y adultos jugaban en la calle mientras el ambiente era adornado por música colombiana, norteñas y rancheras. Los cambios en las dinámicas de la colonia Tierra Propia los comencé a percibir desde el año 2006, cuando el gobierno declaró la guerra contra el crimen organizado. Las familias dejaron de convivir y la gente solo salía para lo necesario. Las calles se volvieron silenciosas y en diferentes horas se interrumpía esa calma con descargas de armas de fuego y zumbidos de camioneta. Estas transformaciones, según mi experiencia, sucedieron cuando los diferentes grupos del crimen organizado comenzaron a disputarse la plaza de la colonia, por ser un punto estratégico entre los municipios de Juárez y Guadalupe. Los vendedores de droga fueron obligados a trabajar para ellos. Los que resistían eran asesinados o secuestrados. ¿Cómo justificamos esta parte o este relato autoetnográfico para la investigación? Pues bien, aquí a partir de conocerme a mí mismo, relato ese cambio o esa coyuntura que no solo se vivió en el barrio de donde crecí, sino en diferentes colonias de la zona metropolitana de Monterrey durante la guerra contra el crimen organizado. Pasa de la convivencia, de que sí, había violencia, violencia directa, violencia cultural
y estructural, pero se pasa a otro tipo de violencia que Elena Saola identifica como las violencias de hoy, que son esa violencia de el secuestro, el crimen organizado, todo lo que tiene que ver con eso, como la prostitución, la trata de blancas, el saqueo de combustible, y se presenta esa parte de mi perspectiva o mi visión de ese contexto. Entonces es en esta parte que se alimenta el contexto de García para saber cómo sucedieron las cosas en un proceso histórico, en una temporalidad y espacialidad, utilizando la historia del tiempo presente para hacer un contraste entre lo que estoy estudiando y mi persona. Esta es la parte de García como el presentismo y cómo surgió todo esto y cómo nos explicamos que se encuentre así el municipio. Si puedes cambiar de diapositiva, por favor, Samantha. Y no solo esto, lo he utilizado para mi proyecto de investigación de tesis sobre la música, sino también, como les dije, con ex mineros de la siderúrgica de Fundidora Monterrey y diferentes tipos de comunidades o personas. En esta parte de mi autoetnografía, para trabajar con los obreros, pues yo me tuve que ubicar o posicionar también como trabajador y como ex obrero antes de poder terminar la carrera universitaria. Pues toda la carrera la trabajé como eh, eh, obrero, trabajé en una fábrica y tenía que ver mi posición para llegar a cierto tipo de comprensión o empatía con los obreros de la fundidora de fierro y acero de Monterrey. Entonces, mi primer trabajo como profesional, esto lo relato en mi autoetnografía, fue que me contrataron en la Fototeca Nuevo León, que es donde se resguarda el fondo fundidora, es decir, las fotografías antiguas desde el inicio de la empresa hasta su declive, el cierre en 1986. Se tiene todo ese registro fotográfico. ¿Qué hice en esa fototeca? Pues catalogué las fotografías, identificar personajes a partir de documentos históricos de otros documentos como periódicos o como monumentos donde están grabadas ciertas partes de la historia de la fundidora de fierro y acero de Monterrey, pero faltaba la parte importante, que era lo humano de una investigación, que eran las personas, los trabajadores. Para realizar este proyecto de catalogación, un compañero y yo propusimos localizar a los extrabajadores de fundidora y que ellos nos fueran acompañando en este proceso de identificación de personajes, de qué sucedía en la empresa, por qué esta fotografía, porque a veces había fotografías como esta que no nos explicábamos y ya ellos nos mencionaban. Había fotografías de la prensa donde se denostaba a los trabajadores como flojos, como ociosos, y nosotros nos íbamos con esa impresión. Sin embargo, cuando vemos el discurso de ellos o su narrativa, ¿sí puedes poner la siguiente, por favor? Cuando vemos su discurso o su narrativa, vemos lo valioso de ese trabajo que se realizó en Fundidora. Más bien, estas fotografías fueron tomadas intencionalmente, donde se les ve a los trabajadores acostados o dormidos o jugando. Era porque estaban en su hora de descanso o porque trabajar en los hornos, temperaturas muy altas, requería un esfuerzo muy grande. Entonces, lo que hacían los trabajadores era trabajar 5 minutos o 15 minutos, salir del fuego ardiendo de Arrabio, que era muy caliente, y entraba otro trabajador a sustituirlo. Entonces, como querían, había muchos intereses en la empresa, comentan los trabajadores, querían cerrar la empresa, lo lograron, pero denigraban a este trabajador en los periódicos y en la televisión, pero no sabíamos el trasfondo o lo que subyacía en la imagen. Por eso una imagen no es lo que es en realidad, sino es una representación de esa realidad, porque detrás de esa imagen, como decía, es un recurso imagético
que se compone por diferentes elementos, qué es lo que está escrito alrededor de la fotografía, quién tomó la fotografía, por qué tomó la fotografía, pero también esas voces que no están en la imagen y que podemos acceder a ellas. Esto, ¿cómo lo puedo utilizar en una investigación? Pues ustedes pueden realizar un registro fotográfico en la escuela donde vayan a trabajar y analizar esas fotografías o qué significan para ustedes esas fotografías, cómo las contextualizan en época, en lo que está sucediendo en la fotografía y qué significa para ustedes esa fotografía. Entonces, para realizar todo eso, yo tuve que realizar una autoetnografía de mi labor en la Fototeca Nuevo León con Arte. Tuve que conocerme a mí mismo como catalogador, como interlocutor con los trabajadores y realizar un equipo de trabajo no solo entre investigador y trabajador, sino también otras personas inmiscuidas como artistas que ahora habitan ese lugar en Fundidora Monterrey, sociólogos, historiadores, y se llevaron a cabo diferentes trabajos. De esta autoetnografía surgieron trabajos de investigación que fueron justificados por esa parte del método, como exposiciones fotográficas, trabajo performático entre los obreros, los investigadores sociales y los artistas, y diferentes artículos que crearon otros compañeros, así como ponencias. Entonces, para justificar esto, para relacionarme y conocerme directamente y crear cierto tipo de empatía con los obreros, tuve que realizar este tipo de conocimiento, que es relatar cómo fue mi experiencia como obrero y como extrabajador, y también cómo fue mi experiencia como catalogador fotográfico. Esto entrecruzándolo con mi experiencia como antropólogo y como historiador. Entonces, ¿para qué nos sirve la autoetnografía? La autoetnografía justamente la podemos utilizar como una tesis completa, puede ser un trabajo en donde principalmente esté nuestra experiencia en una institución educativa, como estudiantes, nuestra experiencia con las clases virtuales, qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos, cómo llegamos a conocernos, a conocer la precariedad, la marginación, los diferentes tipos de violencia que se presentan tomando clases virtuales en el hogar, etcétera. Eso lo podemos presentar en un texto de investigación, pues también puede ser válido como investigación educativa, y utilizando eso se puede intervenir en alguna escuela, en algún proyecto de maestría virtual, en algún proyecto de secundaria o de primaria, para justificar y generar algún cambio en esas instituciones. Yo estoy un poco como confundido con el concepto de intervención, porque yo lo llamaría colaboración. Colaboración porque nuestros sujetos de estudio, nuestros interlocutores, también tienen cierto tipo de conocimiento, diferente al de nosotros, obviamente, pero no por ser diferente es de menor valor o de mayor valor. Simplemente hay una colaboración para poder generar un cambio. Por eso yo le digo a los compañeros que, que han trabajado conmigo en esta parte de la autoetnografía, que no se trata de ir como el que rescata, el que sabe, el que va a ayudar, sino más bien el que va a colaborar, el que va a intercambiar conocimientos con los jóvenes raperos o con los trabajadores o los exobreros, que son los que en realidad poseen el conocimiento. Nosotros nada más somos una parte de ese rompecabezas, y que para saber y conocer cuál es nuestro horizonte cultural, qué es lo que sabemos, pues es válido y es necesario realizar una autoetnografía. Ustedes la pueden utilizar en los textos, como les dije. Puede ser como una ubicación desde donde están hablando, entrecruzarla en todo el texto, o como yo lo realicé, después de realizar el contexto, mi percepción, después de analizar la música, mi percepción, después de analizar las fotografías, mi percepción. Para otra charla que ojalá se pudiera presentar, me gustaría mostrarles cómo realizar investigación social con imágenes a partir de dos conceptos.
el concepto de studium y el concepto de punctum. ¿Qué es el concepto de studium? Según Roland Barthes, el concepto de studium es lo que la fotografía nos dice, lo que nos llama la atención de esa fotografía, es decir, de afuera hacia adentro. ¿Cuál es el contexto de esta fotografía? ¿En dónde se tomó? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué hechos importantes se estaban presentando en ese momento? Eso se justifica con referencias bibliográficas, con etcétera. ¿Qué es el punctum? El punctum es lo que significa esa fotografía para nosotros. Es el valor de esa fotografía para la investigación, pero un valor personal, un valor emocional que nosotros vamos a plasmar en algún texto, en algún blog, en algún video, etcétera. Pues por ahí les dejé algunos textos, algunos documentos sobre autoetnografía. Les dejé también mi trabajo de tesis que Jorge y Samantha van a compartir. Un artículo del impacto de la guerra del narcotráfico y otros autores reconocidos como Mercedes Blanco, que son los que principalmente trabajan la autoetnografía. Hay que tomar en cuenta que esto de la autoetnografía podría ser nuevo en América Latina o en México porque principalmente se realizaba en Inglaterra o en Estados Unidos, pero desde una perspectiva más relacionada con la clase media o con la clase alta. Después, en México y en América Latina, pues se han estado presentando diferentes posturas de investigadores, de maestras, de psicólogos, de sociólogos, de antropólogos, de historiadores, etcétera. Ya en esta época, diferentes disciplinas, diferentes personas con otro tipo de formaciones utilizan la etnografía. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, aquí estoy y muchas gracias. Muchas gracias, Eric, por esta charla tan interesante. Me disculpo, en un inicio olvidé comentarles precisamente este detalle. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, nos la pueden compartir en el chat de la sesión para nosotros darle lectura. Me parece que ya hay oportunidad de habilitar los micrófonos. Si alguien quisiera hacer algún comentario, también debiera poder hacerlo. Y bueno, estamos al pendiente del chat. El maestro Eric, bueno, me parece ¿cuánto habrá sido, Eric? Hace como 2 años estuviste con nosotros en el CEDIE impartiendo sí, una charla ahí de manera presencial sobre el trabajo que habías realizado en la maternidad. En la maternidad. Así es, sí, fue también un trabajo muy interesante en el que nos compartió muchas imágenes. También nos habló de su experiencia ahí trabajando en esta maternidad. ¿Cuál es el nombre completo, Eric, de la maternidad? La maternidad María Josefa. Ahorita ya pues está, hay otra cosa ya. Creo que hay un estacionamiento ahí en Fundidora, pero era recuperar esta parte de la historia de la maternidad. Así es. Bueno, sí, ese también fue un trabajo bastante valioso, la verdad. Ojalá que tengamos oportunidad de nuevo de que nos pudieras compartir esa charla. Voy a dejar de compartir la presentación, ¿te parece? Sí, sí, perfecto. Bueno, pues sí. Aquí hay 2 preguntas. Sí, perdón. ¿Alguien activó el micrófono? Disculpen yo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctor. Qué bueno que está aquí de nuevo. No, sí estaba adentro. Lo que pasa es que hay mucha gente afuera que al estar hablando me tumbaron, ¿verdad? Es parte de la nueva, de las nuevas charlas en línea, ¿no? Alguien te tumba y luego entra. Sí, hubo algunos problemitas al principio en el sentido de la gran cantidad de gente que quiere entrar y no se pudo lograr. Un saludo a todos, una disculpa por las cuestiones tecnológicas. Muy interesante, Eric Mejía. Muy contentos, de veras. Yo también como historiador soy feliz con esos temas, sí, y como docente, como epistemólogo, mucho más, ¿verdad? Y ahí quisiera nada más apuntar algunas cosas, si me lo permiten, el resto, ¿no? Primero agradecerles de parte de la Universidad Pedagógica Nacional de Guadalupe en esta nueva realidad educativa que estamos viviendo y que la UPN ya tiene un año en esto,
y estamos muy contentos de seguir trabajando. Y aparte que nosotros, con un equipo de jóvenes, de entusiastas, de historiadores, sociólogos, antropólogos y docentes, investigadores, se están conformando en torno a la universidad, pues le estamos dando esta nueva imagen, como yo le llamé, la nueva realidad, la nueva cosmovisión de la universidad pedagógica, que es esta, ¿no? Ver los temas educativos de profundidad. Y hoy Eric Mejía está integrándose con nosotros en los equipos de trabajo, junto con Elisa, Jorge, Samantha y toda la gente que están empujando a la universidad a una línea de discusión profunda en el ámbito educativo. De entrada, yo te digo, Eric Mejía, que el trabajo de la autoetnografía es muy interesante, como lo estás manejando desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva antropológica y sobre todo desde la perspectiva etnográfica, la forma de poder plantear la realidad desde el punto del contexto donde uno vive y poderla llenar de esa subjetividad criticada por parte de los paradigmas tradicionales, como son los paradigmas positivistas, que inmediatamente invalidan cualquier procedimiento de investigación cuando hablan de subjetividad y cuando es al contrario, ¿no? La educación, las ciencias sociales, la antropología, la historia, todo lo que tiene que ver con el humanismo está planteado desde el sujeto, desde la subjetividad. El plantear la subjetividad y mostrarla y narrarla nos da un contexto real, un contexto social, un contexto donde se puede observar con profundidad las dificultades que tiene el ámbito sociológico, las dificultades que tiene el ser humano. Ahora, ¿qué ha sido cuestionado el método? Sí ha sido cuestionado, pero es por lo mismo. Es cuestionado por lo mismo porque es un método que a partir del sujeto, del análisis crítico de un contexto y involucrando las situaciones de conocimiento con las situaciones cotidianas, muestra una realidad muy fuerte, ¿no? Y que no era soportable en México en una sociedad dominada por gobiernos autoritarios. Eso lo habremos de decir abiertamente, ¿no? Donde los gobiernos no soportaban escuchar la realidad social y preferían esconderse en la ciencia positiva con método natural, no sociológico, ni antropológico, mucho menos, ni histórico, ¿verdad? Sino con métodos específicos donde detrás del conocimiento se ocultaba la realidad. Y cuando uno plantea la autoetnografía como tú lo estás manejando, o bien la etnografía o el método antropológico, sociológico, histórico, pues inmediatamente vas a todo el desarrollo del contexto. Y cuando lo estás mostrando, pues estás mostrando realidades muy fuertes. O sea, se pueden decir la verdad social, la verdad histórica, la verdad antropológica de los grupos que incomoda a las autoridades educativas o mismamente a las autoridades estatales. Ahora, el método cualitativo ha avanzado muy fuertemente. Nosotros estamos inmersos en un grupo que promueve la epistemología del sur. La epistemología del sur es un poco desmarcarse del dominio completo tan amplio que es muy importante teórico surgido en Europa. Y ese dominio tan fuerte surgido en Europa de la epistemología hegemónica por parte de la gente que dominó el mundo en el sentido del capital, ¿verdad? Generaron una verdad y no hay manera de salirte de esa verdad. Y esta parte que tú estás manejando desde el sentimiento, desde el contexto, desde la vida propia, desde lo cotidiano, poderlo narrar, mostrar y sacar al público, es generar esa verdad, esa verdad. Y nuestra universidad está precisamente en ese punto, ¿no? El lema de nosotros es educar para transformar. Y llegar a eso es llegar a esto, que es preferiblemente así tiene que ser. Cada uno de nuestros estudiantes tiene que ir al contexto, vivirlo, sentirlo, empaparse de la cuestión teórica y luego poder narrar lo que está sucediendo en un sistema específico. Y eso ya es un proceso científico. Ese es un proceso válido. Te felicito ampliamente, maestro Eric, así como felicito a todos los compañeros que están haciendo posible que la universidad tenga este rumbo, que es el rumbo que queremos recuperar de la Universidad Pedagógica Nacional de Guadalupe, el rumbo de la academia, el rumbo de la profundidad en cada uno de los ámbitos
desde lo sencillo, desde lo concreto, desde el sujeto, desde el sentimiento de cada uno de ustedes. En medida que cada uno de los alumnos nuestros, los maestros, tengamos esa capacidad tan fuerte como lo acaba de hacer Eric, es en medida que el magisterio será reconocido con un nivel más amplio. Y agradezco a todos y ofrezco una disculpa porque mucha gente me está llamando que quería entrar. Ahora quería entrar y no se pudo entrar, pero yo creo que hay que darles una respuesta diciéndoles que podemos pasar la grabación de lo que hoy sucedió en esta charla en línea. Felicidades a todos, un fuerte abrazo. La universidad tiene las puertas abiertas para la discusión académica. Gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. Gracias, doctora. Así es, tuvimos una gran respuesta para esta charla de los asistentes, quiero decir, de nuestra comunidad, los estudiantes y docentes, y también, pues, mucha gente de fuera que estaba interesada también en participar. Lamentamos mucho haber tenido problemas para transmitir en vivo en Facebook, pero vamos a compartir la grabación de esta sesión con ustedes. Voy a permitirme, Eric, leerte algunas preguntas que tenemos en el chat, ¿sí? Bueno, Fernando Zarco nos pregunta, buenas tardes, quiero preguntar qué consideraciones éticas tomó en su investigación. Muchas gracias. Bueno, si vemos ética como algo filosófico entre lo bueno, lo malo, positivo, negativo, bien y mal, pues en esta parte las consideraciones que tomé es que en estas relaciones de poder, en este contexto donde se desarrolla la etnografía y la autoetnografía, no hay un versus, no hay un bien o un mal, sino que cada persona es como es, depende de su contexto o su horizonte cultural. Si tomamos la ética como un conjunto de costumbres o normas para realizar un trabajo etnográfico y autoetnográfico, es la honestidad, primero que nada. Gracias, Eric. Voy a leerte otra pregunta de Edgardo Terrones. Nos dice, pregunta para el maestro Eric, desde la autoetnografía me queda claro escribir la perspectiva a manera de conclusión al final de cada apartado. ¿Cómo justificas ante los lectores el que aparezca tu opinión o perspectiva sin que se vea demasiado protagonismo al inicio de la investigación? Pues en esto se basa este tipo de investigaciones, que puede ser entrecruzada con la autoetnografía o puede ser un trabajo totalmente autoetnográfico. Si es un trabajo totalmente autoetnográfico, pues solamente se requiere los principios éticos que acabo de mencionar. Pero cuando no está cuando quieres justificar que no esté el peso total de la subjetividad del investigador, pues se entrecruza con la autoetnografía y se justifica señalando la ubicación de quien escribe. Siempre es necesario señalar desde dónde estoy escribiendo, para qué estoy escribiendo y para quiénes estoy escribiendo y cuáles son mis objetivos del trabajo. La posición como investigador y la posición como sujeto de nuestro estudio. Bien, muchas gracias, Eric. Voy a leerte una última pregunta que tenemos aquí en el chat. Dice, es de la maestra Ana Laura. Dice, buenas tardes. Al momento de hacer la narrativa, ¿hay que dar mayor peso a la descripción como sujeto en el contexto o etnógrafo? Al momento de hacer la autoetnografía es como sujeto en el contexto. Las otras partes del texto, si se realiza como yo lo presenté o entrecruzado, pues obviamente se le da a la etnografía. Pero en esta parte de responder como sujeto del propio estudio, pues es eso, ¿no? A nosotros mismos, darle un peso siempre y cuando cumpla con estos aspectos que ya señalé. Muy bien. Otro mensaje de la licenciada Aurora Galván. Nos dice, más que una pregunta, me gustaría agradecer la charla al maestro Eric y a la universidad. Este tipo de información le muestra a los alumnos y a nosotros como docentes la necesidad de conocer a nuestros actores desde el interior del entorno para poder lograr una transformación real. Muchas gracias, nos dice la licenciada Ana Laura. Andrés García pregunta también,
Buenas tardes. Aparte de la narración, ¿existe otra herramienta para justificar cuando una fotografía no representa del todo una realidad? Sí, eso es lo que quería implementar pues con otra charla futura, si ustedes me lo permiten, Claro, que encantado. es analizarla no como una imagen, sino como un fotografía, ya de ser una imagen para con las nuevas propuestas posicionarse como algo imagético. Imagético no lo van a encontrar en el diccionario de la academia porque es un concepto portugués y que lo utilizan mucho los brasileños, pero este responde a que la fotografía se compone no solo de la imagen, sino de lo que subyace en la fotografía, de la voz de los que están ahí y que aún viven, de los documentos que la respaldan, de si la fotografía venía adjunto hacia un extracto de algún periódico, de si tenía una nota al reverso, de quién fue el fotógrafo, del tipo de material, si es plata gelatina, si es negativo, si es positivo, si es una transparencia, etcétera. Ese es un documento imagético donde todo lo que está alrededor de la fotografía. Y pues hay otros documentos donde se puede utilizar la autoetnografía, que es en el video. También hay un video, no sé si ya lo compartieron en el chat, Sí, un perdón. video sobre una forma de hacer autoetnografía. ¿Sí lo compartieron? Cómo a partir de las emociones o de la creatividad de la agencia creativa se puede hacer este tipo de trabajos con fotografía, con video, con música, también lo corpóreo como la danza, etcétera. Diferentes formas de método, técnica, trabajo, investigación, etcétera. Gracias, Eric. Sí, te iba a comentar que hace unos momentos les compartí en el chat de la sesión la liga a la bibliografía que el maestro Eric nos compartió para compartirla también con todos ustedes. Ya está la liga por ahí en el chat. Si alguien de pronto se le pierde de la vista o no la puede localizar, se las podemos compartir. De hecho, se las vamos a compartir también en la transmisión que vamos a hacer en Facebook de esta misma charla. Ahí les vamos a compartir la bibliografía. Te comparto otros comentarios, Eric. De Sí, Eduardo claro. López nos dice, interesante la charla, ¿se puede conjuntar con la investigación participativa? Claro, pues es eso lo que yo realicé en el trabajo etnográfico, la observación participante o la participación observativa, como lo quieran llamar, y se puede hacer un entrecruce. Nosotros podemos realizar nuestro trabajo de investigación solamente queriendo rescatar esos objetivos de nuestros interlocutores, pero la etnografía es una opción para mostrar es nuestra subjetividad, dónde estamos ubicados y como comentó la maestra, conocernos y conocer a nuestros interlocutores, porque al momento de nosotros realizar esa etnografía, nos estamos conociendo y vemos desde dónde venimos, quiénes somos y con quién vamos a trabajar. Claro. Bueno, la maestra Elisa Hernández nos comenta, ¿conoce estudios autoetnográficos en el entorno del sistema educativo mexicano? En el entorno del sistema educativo mexicano, no, pero en la clase de movimientos sociales locales y desarrollo regional y microhistoria, al final, como un método de intervención educativa, le recomendé a los alumnos vamos a ver unas lecturas sobre autoetnografía, sobre unas maestras que se posicionan como investigadoras sociales en una comunidad y otra maestra que estudia las relaciones transnacionales, es decir, los estudiantes que ella llama marginados o precarios en Estados Unidos, pero desde su perspectiva como mexicoamericana. Entonces, eso es lo que un poco rescaté para esos cursos, que igual también les puedo compartir si se comunican con Samantha, pues no sé, algún correo y yo les puedo compartir esas lecturas y pues los estudiantes y las alumnas que están conmigo en las clases, pues es lo que vamos a ver al final del curso, de los dos cursos, tanto de movimientos sociales como de desarrollo regional y microhistoria. Cómo Claro. utilizar la autoetnografía para investigación educativa.
Claro, Eric, muchas gracias. Nosotros podemos hacer ahí ser el medio para hacerles llegar estas lecturas que el maestro Eric nos comenta. Sofía Alanis nos dice, muchas gracias por tomarse el tiempo de compartirnos un poco de su gran conocimiento, una conferencia muy amena e interesante. Néstor Dimas Huacus nos dice, ¿la autoetnografía será el performance? Pues la autoetnografía puede verse también como performance. Incluso diferentes artistas han utilizado ese método, técnica o tipo de trabajo para realizar sus performances. Se puede incluir tanto en video como en presentaciones de exposiciones fotográficas, museográficas, etcétera. Pero la autoetnografía también se puede registrar esa parte del cuerpo, de la corporalidad. Por ejemplo, en el trabajo que realicé con los raperos y los b-boys del municipio de García, pues era importante registrar esa parte del cuerpo, de cómo se expresan, porque al estar en un escenario interpretando sus rimas, también las manos hablan, también el cuerpo habla, el cuerpo también nos dice algo. Entonces, eso fue parte etnográfico, pero se puede hacer también autoetnográfico. ¿Qué es lo que nos dice el movimiento, el cuerpo, la posición, la mirada, la postura, etcétera? Excelente, Eric. Andrés García nos pregunta de nuevo, ¿alguna recomendación para realizar autoetnografía? Sí, pues claro, era lo que mencionaba. Ustedes que están trabajando con la investigación educativa, pueden utilizar esta experiencia virtual en las clases para generar conocimiento y generar un contexto. Registrar cómo se llevaron las clases de forma virtual, cuáles fueron las problemáticas, qué otras situaciones se presentaron, etcétera. Pues ya con esta experiencia que he tenido con ustedes, pues hay diferentes cuestiones. Por ejemplo, lo de que algunas personas no tienen una buena banda ancha de internet, algunos se conectan con datos, otros no se pueden conectar a esa hora porque trabajan. Entonces, registrar todo eso como algo tecnográfico para conocernos a nosotros mismos, cómo estamos posicionados como alumnas, como estudiantes, y pues presentarlo como un proyecto también puede ser de intervención, ¿no? Otra parte, una compañera del CIESAS utilizó la fotografía, pero en este caso no fue una autoetnografía de ella, sino que sus sujetos de estudio, sus interlocutores, hicieron la autoetnografía. ¿Qué fue lo que pasó? Ella es fotógrafa, es artista, y les prestó la cámara para que ellos se grabaran representando, haciendo un performance de cuáles son las problemáticas que viven en Tijuana Progreso, en una zona fronteriza. Entonces los niños se grabaron con las cámaras y eso da un poco más de contexto de lo que sucede en ese tipo de situaciones o de lugares donde también se ejerce la violencia. Pueden usar, la autoetnografía es muy libre, da mucha libertad. Como les dije, pueden usar la danza, el canto, la poesía, el video, la fotografía, pero la forma más común es la narrativa. Ok, te leo otros comentarios. Isamar nos dice, excelente plática. Esta parte de investigación social y personal es de mucho interés. Gracias por compartir. La maestra Ana Laura nos dice, ¿necesitamos un permiso para realizar la investigación con determinado grupo? ¿O cómo nos recomienda presentarnos para estudiar el contexto o problema? Depende. Si nosotros vamos a trabajar en una institución, esas que se llaman instituciones totales, como una escuela, un hospital, etcétera, obviamente sí se necesita un permiso. Entonces nosotros ya vamos ubicados desde ese momento. Ya nosotros vamos como los investigadores y nos van a ver como eso. Nosotros a lo mejor vamos a percibir que nosotros somos los que estamos observando, pero ellos son los que nos van a observar, ellos son los que nos van a también etnografiar y pues se presentan como lo que es, directo, honestidad. Soy estudiante de tal institución, soy maestra de tal institución y estoy realizando una investigación sobre el bullying en esta escuela, sobre las prácticas culturales en esta escuela.
y pues requiero de colaboradores, de sujetos de estudio, interlocutores, etcétera, para realizar esta investigación. Yo cuando la realicé, pues me presenté como historiador, como antropólogo, pero también como sujeto habitante de una periferia y también como involucrado en la producción musical. Entonces tienes que mostrar todo eso para generar una empatía que se va dando no solo de tajo, sino al momento de ir construyendo la investigación, ir acercándonos a nuestros interlocutores desde antes, ¿no? Desde hay ciertas formas, ciertas estrategias para ir acercándonos poco a poco, ¿no? Primero hacer observaciones y después realizar prácticas. Yo realicé un taller de escritura y composición de rap en el municipio de García para interactuar con mis interlocutores, porque bueno, es la parte de lo que me dedico, la producción musical, y eso mismo permitió un acercamiento más directo, pero no como con una intención ética mala como para sacar información o saqueo de datos, sino es algo que se va dando en el camino. Es algo que nosotros vamos interiorizando, ellos van interiorizando y se genera una empatía. Muy bien, te leo otro comentario de María GR. Dice, en estos momentos nos estamos enfrentando a una realidad en la que la observación participativa no puede llegar a realizarse oportunamente. ¿Usted qué estrategia o método propondría para facilitar este proceso? La etnografía. La etnografía también nos permite una observación participante. Ser parte de lo llamado virtual, que aunque algunos autores ya no lo mencionan así como virtual, porque ya las redes sociales están más humanizadas hacia nosotros, ya son parte también de ese capitalismo, de ser una mercancía, pero también en las redes sociales, en los blogs, en lo virtual, también se puede hacer observación participante. Alguien de ustedes puede estar observando cómo se imparte esta charla, quiénes son los interlocutores, quiénes hablan, qué preguntas surgen, qué problemáticas hubo al inicio de la grabación, por qué no se pudieron conectar ciertas personas que lo van a tener que ver por Facebook. Ahí estamos haciendo una observación participante. Entonces, lo virtual, la etnografía o la etnografía virtual también es una opción para realizar trabajo de campo, para realizar etnografía y, por supuesto, etnografía, porque a nosotros mismos podemos relatar esta misma experiencia, nuestra experiencia en las clases virtuales, nuestra participación en grupos, problemáticas con la plataforma, etcétera. Sí se puede hacer observación participante en lo virtual. Gracias, Eric. Aprovecho para comentarles que será un par de meses, la maestra Raquel Ramos, también docente de la LIE, nos impartió una charla sobre etnografía. Está muy interesante. En esa ocasión no tuvimos contratiempos, pudimos transmitirla en vivo por medio de Facebook y bueno, vamos a recompartirla en nuestra página de Facebook para que aquellos que quieran ahondar más en este tema pues puedan revisarla. La verdad es una charla muy, muy interesante también. Algunos otros comentarios del doctor Alejandro. Nos dice que excelente charla, un fuerte abrazo a todos. Porfiria Mendoza Carreón nos dice también excelente plática, gracias por compartir tus conocimientos. Y pues son todos los comentarios que tenemos en este momento en el chat. Les comparto aquí en el chat también la liga a nuestra página de Facebook para que puedan agregarse y en caso de que tengan algún comentario para el maestro Eric o alguna duda posteriormente nos la puedan enviar a nuestra Messenger ahí directo de la página y nosotros poder hacérselo llegar. No sé si tengas algún comentario, Eric, algo que para concluir. No, pues muchas gracias, Samantha, a ti, a Jorge, a la maestra Elisa, al doctor Alejandro y a las compañeras que se hicieron presentes en esta charla. Pues, la verdad, yo pensé que íbamos a hacer menos, ¿no? Pero pues qué bueno que hubo más interesados. Sí, así es. Muchas gracias. Nosotros también. Buenas tardes. Sí, adelante. Ahí disculpen, Arturo Alonso, docente de la unidad Montemorelos. Quisiera hacerle una pregunta a Eric. No lo quise hacer por chat porque se me hace mejor así. Eric, maestro Eric, desde el punto de vista tuyo como investigador social, abundando quizá en otros aspectos como culturales, religiosos, políticos, etcétera, todos de tipo cualitativo, ¿qué consideraciones
le harías a los docentes que van a hacer una investigación en la cual ellos intentan conocer cuáles son las necesidades de formación docente que tienen algunos de sus compañeros para mejorar el sistema educativo mexicano? Pues por una, pues la técnica de, sino la entrevista es una parte de esa realidad, pero también las charlas. Nosotros también podemos etnografiar las charlas, apuntarlas en nuestro diario de campo, si tenemos una idea de cómo surgió la plática. Y en esas charlas es donde, bueno, a mí me funcionó así, donde en realidad se presentaron las respuestas a nuestras preguntas. Entonces, si utilizamos estos métodos, la entrevista semiestructurada, la entrevista estructurada, la encuesta, va a estar muy cerrado para obtener pues algo que sea a lo mejor de un poco más valor, ¿no? A mí me han funcionado lo de las charlas informales, y esas también van en el diario de campo. Entonces, recomendable para este tipo de investigaciones, la observación participante. Muchas. Y por último, qué aspectos les recomendarías tomar en cuenta para hacer dentro de esa charla o entrevista con esos docentes, ya que estamos a distancia y obviamente hacerlo a nivel intrapersonal es complicado? Sí, sí, obviamente sí es complicado en esta cuestión de la en etnografía, pero es un poco esta parte de ir generando esta confianza, empatía, reflexividad, doble reflexividad, perdón, y pues conectarse o tener un contacto de distintas formas. Tal vez algunos no nos sentimos cómodos con la cámara y no expresamos realmente ciertos aspectos, pero a lo mejor también es válido etnografiar una llamada telefónica, un mensaje de texto, una charla por cualquier medio. Es toda esta parte no es que sea como una forma de rescatar esas necesidades, pero también esta barrera, esta crisis o esta coyuntura, también es una forma de ver esas necesidades sin que la persona te lo diga. Entonces vamos a hacer aquí un análisis discursivo, utilizar un poco también la hermenéutica, la doble reflexividad, la empatía y pues también la autoetnografía para conocerme yo mismo y conocer a la otra persona. Entonces sí es complicado en la etnografía, que obviamente la maestra Raquel debe saber más de este tema, pero sí se puede rescatar esas necesidades y plantearlas para un futuro proyecto. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono, hacernos algún comentario, alguna pregunta? Por lo pronto, leo un comentario de Osvaldo. Nos dice, buenas tardes, excelente charla. La investigación es una parte fundamental en los procesos de formación de nuestros estudiantes. Por esto es muy conveniente esta conversación. Gracias. Y bueno, sí, ya no hay algún comentario, nadie que nos quiera compartir por ahí alguna pregunta de momento, pues les agradecemos mucho su participación. Estamos muy contentos de que nos hayan acompañado tantas personas. De nuevo los disculpamos por los problemas técnicos para la transmisión en vivo en Facebook, pero vamos a subir esta charla, este video, el día de hoy, seguramente en lo que termine de cargarse, que no nos demorará más de un par de horas, para que puedan ver la transmisión en vivo y para que aquellos que se quedaron fuera y que no hayan podido entrar, a algunos de sus compañeros de clase, o si saben de alguien que no pudo entrar, bueno, pues la vamos a tener disponible en Facebook. Le agradecemos mucho al doctor Alejandro por estar presente, al maestro Eric, desde luego, por compartirnos esta interesante charla que yo creo que da pie, digo, leyendo entre los temas que nos has compartido y las preguntas que nos hacen los que nos acompañan,
Como bien decías, Eric, pues de aquí se pueden desprender algunas otras charlas, ¿no? Algunas otras pláticas para ahondar más en algunos temas y desde luego que nosotros estamos a la orden. Cuando tú tengas tu tema listo, nosotros estamos dispuestos a apoyarte. Prometemos aprender más y afinar esos detalles técnicos para que no nos vuelva a ocurrir lo del día de hoy, pero pues aquí estamos, Eric, para lo que tú dispongas. Les agradecemos mucho a todos su participación y pues si no hay más comentarios y ya no hay alguna observación, Eric, que nos quieras hacer. No, pues solamente muchas gracias y gracias por la participación a todos y me gustaría pues en un futuro pues, la investigación social con imágenes, solamente no es la fotografía, sino también es lo audiovisual, para que se den una idea de cómo pueden realizar este tipo de investigaciones. Excelente. Bueno, pues ya es un hecho. Por ahí vamos agendando fecha y ya nos ponemos de acuerdo. Luego les estaremos avisando de esa futura charla. Muchas gracias a todos. Nos despedimos por el momento. Les agradecemos su presencia y pues que tengan una excelente tarde. Gracias.